Vamos a ver las variables y los tipos de variables dentro de la investigación. ¿Qué son las variables? Las variables de investigación son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que se van adquiriendo en diferentes valores con respecto a las unidades de observación. Entonces aquí les traigo un ejemplo. La variable de sexo puede tomar femenino o masculino. Puede ser también una variable de ingresos. Puede tomar más de un valor. Las variables es una propiedad de objeto de estudio que puede ayudar a la investigación a saber cómo afecta. En este caso puede haber variables dependientes y otras independientes, dependiente e independiente. Acá también hay un ejemplo, la radiación solar. Esta puede ser una variable independiente y el crecimiento de una planta dependiente. ¿Por qué es dependiente de la planta? Pues porque depende del agua, depende del cuidado. Los niveles de radiación solar son independientes porque yo les puedo decir tanta radiación si muevo la palanca más allá de lo que se espera. Todo depende como la cuestión. Las variables de investigación son aquellas que nos representan conceptos de vital importancia dentro de los proyectos. Son esos conceptos que forman enunciados con un tipo particular, que es lo que es la hipótesis, la cual ya vimos. Las variables también pueden construir conceptos creados o adaptados de manera que nosotros los hayamos encuadrado para un propósito científico especial. Forman parte de esquemas teóricos y están relacionados de varias maneras con otros constructos. Además, se definen de manera específica para que puedan ser observados y medidos. Hay diferentes tipos de variables en una investigación. Están los de operatividad, los que tienen relación con otras variables, y los de tipo de escala, que son los que le permiten medir. Dentro de las variables según su operatividad, tenemos los que se encuentran entre las más populares de investigación. Las cualitativas. Las variables quali se conocen como variables de categoría y se caracteriza por no usar valores numéricos, sino que describen a través de los datos las categorías o características. Dentro de las variables cualitativas están las dicotómicas. ¿En qué consisten esto? En que solo pueden tomar dos valores, sí o no, arriba o abajo, grande o pequeño, femenino o masculino, y las politómicas. Estas sí son las que tienen múltiples valores, los cuales pueden seleccionarse uno a uno y omitir los demás. Entonces aquí está el rango salarial, puede estar en la descripción de una geográficamente una ubicación, esa puede ser una politómica. Y los datos cualitativos, estos se pueden dividir en nominales, ordinales, y tienen que ver los nominales con aquellas variables que no tienen un orden inherente o secuencia en otros números que se utilizan como nombres. Grupo 1, grupo 2, 8, 10. Y los ordinales, que son variables que sí tienen una serie ordenada. Ejemplo, no les gusta mucho, moderado, indiferente, desagrado. Es un orden que tiene que tener las variables. Un intercambio de variables está también espaciado entre sí. La temperatura, por ejemplo, 36 grados y 37.
se considera igual a la diferencia entre 37 y 38. Tiene el mismo espacio para que pueda tener el intervalo. ¿Cuál es la relación entre las variables? Entonces, estas pueden ser, por ejemplo, variables espaciadas, la edad, 15, 16, 18. Esta ya no tiene los intervalos como la anterior. Las variables, vimos las cuales, ahora las variables cuantitativas son las que llevan números, es decir, si tienen una cantidad medible y están clasificadas en discretas y continuas. Las discretas son las que no permiten el uso de valores intermedios o decimales. Entonces, por ejemplo, puedo contar una mujer embarazada, 3 embarazadas. Yo no puedo decir 3 mujeres y media embarazadas. No me permite el uso de valores intermedios o decimales. Y continuas. Estas sí pueden encontrar valores intermedios entre 0 y 9, entre 10 y 19, entre 20 y 10. Por ejemplo, el precio de un artículo está entre 10 y 19 pesos. O la frecuencia de los vuelos está entre 20 y 29 aeronaves. Todo depende. ¿Cuáles son entonces los tipos de variables? Según su relación con otras variables, existen diferentes tipos de variables en la investigación. Entonces, las dependientes. Este tipo de variables son las que se prueban o se miden en un experimento científico y pueden modificarse a medida que el experimentador va cambiando la variable independiente. Entonces, la dependiente va a depender de la independiente. Si, solo si, me lo permite la independiente. Esto hace que el experimentador la utilice en caso de que de manera explícita y clara lo diga. Va a depender de algo que la va a hacer variar. La propiedad o característica se trata de cambiar mediante la manipulación de la independiente. Entonces, por ejemplo, una variable dependiente va a ser el peaje. Depende del número de carros, yo entrego los peajes. ¿Y cómo la voy a amarrar a la independiente? La independiente se porta sola. Entonces, yo voy a amarrarla a dependiendo del número de carros que yo quiera que pase. La independiente marca la dependiente. Usted solo va a poder decir cuando yo le diga tantos carros pasan. ¿Qué es una variable independiente? Este se controla con un experimento científico para probar los cambios de las variables dependientes, como que la domina, la influye, la incita. Su nombre de hecho lo dice, depende de algo para poder existir. Así se suponen las causas de los efectos, que son manipulables. Y las variables moderadoras. Este tipo de variables se encarga de cambiar el efecto o la relación que existe entre una variable dependiente y una independiente. Y la variable extraña. Este tipo de variable no se considera durante la investigación, pero afecta de alguna manera al resultado. ¿Cómo se puede mirar? Según su escala. Entonces puede ser nominal para nombrar o etiquetar variables sin ningún valor cuantitativo. No tiene orden, tampoco necesita operaciones matemáticas. La ordinal, estas sí tienen orden los valores, que es lo más importante. La de intervalo, escalas numéricas. La de razón, cuenta con la parte de cero, que no hay nada, hasta ir ampliando rasgos o estadísticas. Las variables nos permiten realizar los estudios para medirlos, si ese es nuestro interés dentro de la investigación. Sin embargo, no es necesario mantenerlas siempre con medición.
Con que tengamos una postura crítica para no equivocarnos cuando vemos los resultados es suficiente. Hasta aquí les dejo la presentación.